pastor Eduardo Vega no se encuentra aquí porque está predicando en la IEVI Central. Entonces, hoy estoy reemplazando, solo que me faltan unos centímetros para alcanzar. Vamos a extender nuestras manos, pongámonos de pie, vamos a orar por nuestra hermana Rosita que hoy nos trae la palabra del Señor. Padre amado, en esta mañana venimos con un corazón agradecido por tu presencia en medio de nosotros. Queremos bendecir la vida de mi hermana Rosita y rogarte, Espíritu Santo de Dios, que tú la llenes por completo. Úngela, Señor, y que las palabras que salgan de tu boca sean las tuyas propias. Señor, reprendemos todo espíritu de temor, todo espíritu de distracción en medio de la iglesia, Señor, y que podamos estar atentos a tu voz. También te pedimos por mi esposo que está predicando en Iñaquito. Te rogamos, Señor, que tú lo bendigas, que lo uses, que lo unjas con tu Espíritu Santo y que le des fortaleza. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, cariñita. ¿Ya? Amén. El título del mensaje de hoy es El pequeño poder más grande del mundo. Si lo han visto tal vez en Facebook, de todas maneras repetimos una vez más, el pequeño poder más grande del mundo es el mensaje para hoy, el Señor nos manda hoy, dice. Y empezaré testificando del poder de Dios. Dice, el 8 de septiembre de hace un mes, el 8 de septiembre, mi sobrino entró al Hospital Los Andes para ser operado de una cirugía muy compleja. Un año antes su madre le llevó al médico porque tenía dolores intensos de su columna. Obviamente la rutina fue mandarle a hacer exámenes y como era de la columna, hacerle una tomografía. Cuando vio los resultados, el médico se asustó. Le llamó de inmediato a la madre y lo primero que le sugirió es que debía al chico afiliarle al Seguro Social y además que de urgencia le llevara a Solca. Decía, el costo de esta cirugía es demasiada cara y así lo hizo su madre. Lo llevó a Solca y hasta que le hacían exámenes, estaba a la par todavía con esto del COVID, había que estar muy cuidado el chico tiene 22 años, el cuidado de eso, que esté muy sano, que no esté contagiado del COVID, porque ¿es COVID o COVID? COVID, ya, gracias, para que no se contagie y estar listo para la cirugía. Pasó todo eso, pero aparte de eso ya pudo hacerse atender en el IES. Fue al IES para de esa manera poder suplir el costo de una cirugía que venía por delante. Los médicos no sabían en realidad cómo manejar este asunto. El chico tenía un tumor muy extraño, muy raro. Se dice que un tumor de estos ocurre solo una vez en 1 millón de personas. El médico le dijo, su hijo es como que si hubiese sacado la lotería, pero al revés. Era un tumor. Los médicos del IES empezaron a hacer obviamente exámenes, le empezaron a uno y otro, le mandaron al traumatólogo. El traumatólogo le decía, esto no es mi área, le mandaba al urólogo, el urólogo le mandaba al proctólogo, el proctólogo le regresaba a radiografías, al urólogo iba de allá para acá, así. Y no sabían qué hacer los médicos con una situación. Se dice que un tumor de esta magnitud, los médicos ni siquiera conocen, no han hecho en su vida, pasaron en su vida sin haber hecho una cirugía de esta clase. Por lo tanto, no sabían qué hacer. Por último, tuvieron una reunión médica y
Le dijeron a la madre, pues, cuáles serían los riesgos de esta cirugía. Sin ninguna garantía estaban dispuestos a hacerle la cirugía, como que iban a experimentar en el joven. Le dijeron que quedaría el chico, primero es que quedaría paralítico. Dos, que al estar ubicado en la parte posterior, en el inicio de la columna, en el área del sacro, pues ahí tendrían que remover para sacarle este tumor, y está ahí comprometido con los nervios y los esfínteres y todo eso. Voy a tratar de hacerlo mejor dando estos términos. Debe haber probablemente aquí enfermeras, médicos que sean pacientes, porque como no, para uno no es eso conocido, pero doy fe de lo que vi y de lo que vivimos. Entonces, a consecuencia de eso, eso era lo que le daban los médicos, le avisaban, le dijeron a la madre que eso ocurriría. ¿Qué les parece un cuadro de esta manera? Un joven de 22 años, un hijo precioso, bueno. Esta madre tiene 4 hijos, pero el primero le dio lata, pero el segundo, que es este chico precioso, nunca le causó situaciones, una dulzura única, estudioso, bello, no habla demasiado, solo escucha todo lo que los médicos le van diciendo de una manera muy cruel, porque él escuchaba todo esto, pero él tiene 22 años y una vida por delante que se le truncaría absolutamente todo. Ahí lo vamos a dejar una pausa, ¿qué les parece? Abramos nuestras Biblias en Hechos, el capítulo 12. Y les recuerdo una vez más, el título para este mensaje es el pequeño poder más grande del mundo, una paradoja. Pequeño, grande y poder. ¿Ya tenemos nuestras Biblias? ¿Ya? Amén, amén. Vamos con la palabra del Señor. El capítulo 12, el verso 1, vamos a estar leyendo hasta el verso 19, dice: por aquellos días el rey Herodes hizo apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, mandó apresar también a Pedro durante la fiesta de los panes sin levadura. Le capturó, le metió en la cárcel y le puso bajo la custodia de 4 unidades de soldados, cada una de ellas formada por 4 hombres, con el fin de tenerlo bien vigilado hasta que fuese juzgado públicamente después de la Pascua. Mientras Pedro permanecía bajo custodia en la cárcel, en la iglesia, se oraba sin cesar, dice. Sin cesar. Muchas gracias, mi bien querida. Verso 6 dice: Pedro, la noche anterior al día en que Herodes le iba a juzgar en público, estaba durmiendo entre los soldados y sujeto con 2 cadenas, mientras unos centinelas custodiaban la puerta de entrada de la cárcel. De pronto se presentó un ángel del Señor y un resplandor inundó la celda. El ángel, golpeando a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel añadió: ajústate la túnica y átate las sandalias. Hecho esto, el ángel le ordenó además: envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras de él sin saber con certeza si lo del ángel era o no real. Y a él le parecía todo un sueño. Habiendo pasado el primero y el segundo cuerpo de guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la cual se abrió solamente
se abrió sola ante ellos. Ya en el exterior avanzaron por una callejuela y sin más el ángel desapareció de su lado. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Verso 12. Mientras cavilaba en estas cosas, llegó a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Había allí muchas personas reunidas y orando. Pedro llamó a la puerta del patio. Una muchacha llamada Rhodes salió a ver quién era, y al reconocer la voz de Pedro se puso tan alegre que en lugar de abrir la puerta, corrió al interior para avisar que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron que estaba loca, pero ante su insistencia ellos dijeron: será su ángel. Mientras tanto, Pedro continuaba llamando, y cuando abrieron la puerta y le vieron, se quedaron atónitos. Pedro, haciendo una señal con la mano para que callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y les pidió que lo hiciesen saber a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer hubo mucho alboroto entre los soldados, pues no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes dio órdenes de buscarlo y como no hubo manera de dar con él, sometió a interrogatorio a los guardias y mandó ejecutarlos. Después de eso, Herodes salió de Judea y se fue a Cesarea, donde permaneció por algún tiempo. Para entender esto, como estamos siguiendo este tiempo y probablemente el siguiente año, porque el libro de los Hechos es largo, durante este tiempo hemos estado viendo el libro de los Hechos. Espero que usted continúe en su casa. Cuando venimos acá, escuchamos la prédica y escuchamos las historias de aquí, los testimonios poderosos de Dios, pero eso que nos motive para continuar en la casa, para que despierte preguntas en usted. Es un abre boca, ¿no?, el de aquí. Y bueno, entonces, hablando del libro de Hechos, por aquellos días, dice, así nos dice en el verso 1, ¿no?, que por aquellos días el rey Herodes hizo apresar a algunos de los miembros. ¿Cuáles eran aquellos días? Aquellos días fue la persecución a la iglesia, y entre ellos también mataron a Esteban, lo apedrearon, pusieron las ropas a los pies de un joven que ya va asomando por ahí, que se llama Saulo, posteriormente sería Pablo, el gran apóstol Pablo, pero ahí era Saulo, el perseguidor. En aquellos tiempos eran los perseguidores de la iglesia los líderes judíos, los líderes religiosos, los fariseos, los doctores de la ley, aquellos que decían que creían en el Señor. De aquellos días está diciendo esta palabra: por aquellos días el rey Herodes hizo apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos y mató a Jacobo. Ahora se añadía una persecución más. Ya no eran solo los religiosos que los acusaban delante de las leyes civiles, de los reyes, de los gobernantes. Ahora se añadió también Herodes. Y él, con toda esa autoridad, haciendo uso y abuso de la autoridad, los tomó presos, los maltrató. Y el maltrato ya sabemos cuán terrible era, ¿no? Pero además de eso, ya mató definitivamente a Jacob. Aquí de Jacob estamos hablando de uno de los tres más íntimos del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo se transformó en la transfiguración, que lo vemos en los evangelios, estaban ahí Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo había muerto, Herodes lo mató,
Pero vio que esto agradaba mucho al pueblo y él quería congraciarse con el pueblo. Como rey que se creía que era Dios, él no quería ninguna competencia con nadie. Y como los religiosos estaban celosos de los apóstoles que con gran poder testificaban del poder de Dios, daban testimonio, porque ese es el corazón del libro de los Hechos. El capítulo 1:8 dice: Jesucristo les dijo, quédense en Jerusalén hasta que hayan recibido poder de lo alto, decía, la promesa del Padre. Cuando hayan recibido la promesa del Padre, decía, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y aquí que disfrutamos nosotros de eso. Nosotros estamos en otro continente, en otra cultura, en otro siglo, y aquí el poder de Dios se manifiesta. Y ahora vemos que el rey Herodes se añade para perseguir. ¿Y cómo lo tenía Pedro? Como que fuera uno de los mayores criminales, ahí amarrado con cadenas, al un lado y al otro lado. 16 soldados custodiándole, puerta tras puerta, y ahí lo tienen. Y mientras Pedro estaba así, que nos dice el verso 5 dice que mientras Pedro permanecía bajo custodia en la cárcel, en la iglesia, ¿qué hacían? Porque sí están leyendo la palabra conmigo, ¿no? ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia oraba. Este es el mensaje de hoy. El poder, el pequeño, una paradoja, ¿no? El pequeño poder más grande del mundo. ¿Cuál es el poder más grande del mundo? La oración, aleluya, mis niños están ahí. El Espíritu Santo les sigue hablando. Entonces, ¿qué es orar? Hablar con Dios, aleluya. Así como hablamos entre nosotros, cuando oramos, hablamos con Dios. Qué privilegio, ¿no? Poder hablar con Dios. Pero la comunicación de la oración es de doble vía. Debo leer la palabra de Dios para poder escucharle. Suele decir que las mujeres hablamos bastante, y sí que hablamos. Se dice que hablamos 3 veces más que los caballeros, o no sé cuánto, científicamente hay datos de eso. Entonces, por eso, como mujercitas, debemos leer bastante la palabra de Dios, los varones más todavía, hombres, mujeres, todos necesitamos escuchar al Señor. ¿Cómo lo escuchamos? A través de la palabra. Le escucho y hablo. La oración es de doble vía. Él me habla, yo le hablo. Que no seamos al revés, que primero, escucha, Señor, que yo te voy a hablar. No, mejor, Señor, háblame. Cuando le escuchamos hablar al Señor, entonces nosotros respondemos a su amor, a su fidelidad. Él nos da, Él hace crecer nuestra fe, porque está ahí la evidencia desde Génesis, Apocalipsis, todos los testimonios del poder grande del Señor. Porque eso es el tema, ¿no? El pequeño poder más grande es la oración. Y a través de la oración le agradecemos al Señor por un Dios tan grande, maravilloso. Lo conocemos, sabemos que es fiel, sabemos que le gusta, sabemos que Él es celoso. A mí me toca mucho esta palabra. Apenas conocí de Cristo, Éxodo 20, el Señor selló en mi corazón. Me dijo, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. No tendrás otros dioses delante de mí. No te inclinarás a ellos, porque yo soy un Dios grande, fuerte, celoso.
sentido usted celos alguna vez? No les pregunto por quién. Generalmente son celos pasionales, ¿no? Dios es celoso. El apóstol Pablo decía de esto que Él nos ha desposado con un solo esposo, Jesucristo. Por eso debemos mantenernos puros delante del Señor, porque Él es nuestro amado, nuestro Señor, y un día llegaremos a las bodas del Cordero. Ese es el futuro que la Biblia nos muestra, que la iglesia es la novia de Jesucristo y que el Señor le está limpiando, purificando, y que Él ha lavado con su sangre preciosa. Así que el Señor es celoso. Eso escuché y aprendí. ¿Qué es Dios? ¿Cómo me ama? ¿Qué quiere de mí el Señor? El Señor quiere de mí que yo no tenga otro ídolo en mi corazón. Entonces yo siempre oro y digo: Señor, te amaré con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón. Y no es que le estoy diciendo al Señor, me estoy diciendo a mí para cuidarme de no tener otro Dios delante de Él, porque yo sé que Él es celoso, como cualquier esposo esperaría tener una esposa solo para sí, que nadie la toque, que nadie la vea, y que la protege, que la ama. Dios es celoso. Eso aprendí a través de su palabra. Cuando yo aprendí eso, solo puedo devolverle mi oración de gratitud y decirte: Señor, y repetirle: Señor, te amaré con todo mi corazón. Yo no tendré otro Dios ajeno, yo no me inclinaré nada. Entonces viene la oración en doble vía. Le escucho a través de su palabra y respondo a su amor. Esta es la oración, porque ya me dijeron que la oración era ¿qué? Hablar. Levante la voz, eso está muy bonito. Oh, ya. ¿A usted le gusta hablar con Dios? Pues qué privilegio tan grande. Con el Señor Dios Todopoderoso podemos hablar. Eso hace suspirar, ¿no? ¿Suspira usted? Ay, estamos enamorados del Señor. Nos hace suspirar. ¿Cuándo debemos orar? ¿Cuándo? Así modeló el Señor Jesucristo. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el verso 35. Cuando tenga me avisa. Es mejor que use su Biblia, aunque la pantalla esté ahí. Y aún si tiene un teléfono, aleluya, bendito Señor, pero yo le animo que tenga una Biblia con papel. Marcos el capítulo 1, el verso 35 hasta el 39. Veamos, ¿ya? Espérese, yo no me igualo con usted. El capítulo 1, el verso 35. El Señor Jesucristo dice así, la palabra de Dios dice: se levantó Jesús muy de mañana, cuando aún no había amanecido, salió de la ciudad y se fue a un lugar desierto. Allí se puso ¿a qué? Volvamos otra vez. Se levantó Jesús muy de mañana, cuando aún no había amanecido, salió de la ciudad y se fue a un lugar desierto. Allí se puso a orar. Si el mismo Señor Jesucristo lo hacía eso, ¿cuánto más usted y yo? Eso lo hacía en la mañana, pero también en la tarde, porque debemos orar ¿cuándo? En todo tiempo Jesucristo modeló esto. Vamos a ver en Marcos el capítulo 6, el verso 46. Marcos 6, 46. Cuando tenga me avisa, por favor. O si ya tiene la pantalla está proyectado. Marcos el capítulo 6, verso 46 dice. El Señor Jesús dice que cuando, había terminado su día de ministrar, de predicar, y en el verso 46 dice: cuando los hubo despedido, se fue al monte a orar.
En la mañana empezó con la agenda de su Padre Celestial, habló con él. Y mientras transcurría el día, iba haciendo lo que tenía que hacer. Así fue visitando aldeas, predicando a las multitudes, sanando, liberando. Y cuando terminaba la jornada, porque por eso vino el Señor Jesucristo, para darnos a conocer las nuevas de salvación, al finalizar el día, ¿qué hacía nuevamente? Se despedía, ¿qué dice? Cuando los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces hay que orar, ¿cuándo? En todo tiempo hay que orar. Otra pregunta, ¿por qué debemos orar? Para tener una relación con Dios, ¿está bien? Vayamos a ver, el Señor Jesús modela en Mateo 26, 39 al 44, volvemos a abrir nuestra palabra de Dios. ¿Quién tiene la respuesta a nuestras preguntas? La palabra. Mateo, el capítulo 26, el versículo 39 hasta el 44 vamos a estar leyendo. Ya tenemos, ¿no? Dice, esta es como quieres tú. ¿Por qué debemos orar? Debemos orar para conocer la voluntad de Dios. Conocemos la voluntad de Dios al leer la palabra de Dios y al orar. ¿Queremos conocer la voluntad del Señor? Sí, para no estar a la deriva en tantas decisiones. De decisiones cotidianas que hago esto o hago aquello, por lo tanto debo orar. Y continuando dice, volvió luego, el verso 40, volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se alejó y oró por segunda vez. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y así oró 3 veces. En el verso 44 dice, los dejó y se fue. Oró por tercera vez con las mismas palabras. Jesucristo es nuestro modelo. Una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Entonces, es así como conocemos la voluntad del Señor. Retomemos nuestra lectura de Hechos. Estamos en el capítulo 12. Ahora vamos a continuar con el verso 6. Ya vimos que Pedro estaba ahí custodiado como uno de los criminales más peligrosos. Verso 6, Pedro la noche anterior al día que Herodes le iba a juzgar en público, estaba durmiendo entre soldados y sujeto con 2 cadenas, mientras unos centinelas custodiaban la puerta de entrada de la cárcel. Verso 7, de pronto se presentó un ángel del Señor y un resplandor inundó la celda. El ángel le golpeó, o sea que ahí en el costado, a Pedro y le dijo, levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel añadió, ajústate la túnica. Le ordenó además, envuélvete en tu manto y sígueme. Claro, afuera debió haber hecho mucho frío. Verso 9, Pedro salió tras él sin saber con certeza si lo del ángel era o no real.
Parecía todo un sueño, pues estaba durmiendo Pedro y de pronto ya está ahí. Es un sueño. Verso 10, habiendo pasado el primero y el segundo cuerpo de guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la cual se abrió sola ante ellos. Ya en el exterior avanzaron por una callejuela y sin más el ángel desapareció de su lado. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Verso 12. Mientras cavilaba en estas cosas, llegó a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Había allí muchas personas reunidas y oraban por Pedro, que estaba prisionero, pues Jacobo ya estaba muerto, Herodes lo mandó a matar, ahora Pedro era el siguiente y estaba preso. Esteban también ya había muerto, entonces ¿qué le quedaba a Pedro? La muerte al siguiente día. Verso 13. Pedro llamó a la puerta del patio. Una muchacha llamada Rode salió a ver quién era y al reconocer la voz de Pedro se puso tan alegre que en lugar de abrir la puerta corrió al interior para avisar que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: estás loca. Pero ante su insistencia ellos dijeron: será su ángel. Mientras tanto Pedro continuaba llamando y cuando abrieron la puerta y le vieron, se quedaron atónitos. Pedro, haciendo una señal con la mano para que callase, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y les pidió que lo hiciesen saber a Jacobo y a los hermanos. Esto es precioso, qué hermoso relato. Esta es una oración contestada. La iglesia oraba, oraba y oraba. Qué lindo son las oraciones contestadas. Este milagro fue tan grande que, miremos estas cosas, dice. Todavía no lograban asimilar. ¿Qué tal Pedro? De pronto empieza a caminar por ahí y dice: no, pues estoy soñando. Se pone los zapatos, se ajusta su ropa. Además el ángel le cuida, le dice: pero abrígate, ponte también ¿tú qué era? Tu túnica, tu manto, eso, tu abrigo, ponte. Para nuestros tiempos sería mi abrigo, una chompa. Ponte, dice. Entonces Pedro sigue caminando, como sonámbulo. Y cuando ya está afuera dice: sí, estoy soñando. Se pellizca, estoy afuera. Y el ángel desapareció. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Aquí en el libro de los Hechos vemos pues milagros, prodigios y señales. Así se inició la iglesia. Todo lo que vemos en Hechos es para nosotros, mis niños queridos. Esto ocurre hoy y seguirá ocurriendo hasta que el día del Señor venga. Solo que a veces no pausamos, no nos damos cuenta. Mientras yo preparaba este mensaje me di cuenta que mi vida había sido lleno de grandes prodigios, señales y milagros en realidad. Recuerdo que en La Pampa teníamos dificultades en cuanto al local y el dueño del local a veces se ponía un poco enojado, había diferencias ahí, pero y quería ya a veces darlo por terminado y bueno, a nosotros también nos hubiese gustado dejar ese local. Pero lo que veíamos ahí en La Pampa en un punto yo levanté mi voz ahí en una reunión con el pastor Eduardo Vega y con el dueño y yo le dije: mi hermano querido, solo sé que Dios hace grandes prodigios, señales y milagros. El hermano que ya falleció, ¿con qué era? ¿Con el COVID o con el COVID? Con el COVID, ya. Con el COVID. COVID, ya. Entonces falleció de paso el hermano Moya. Cuando le dije eso, dice: mi hermana me dijo, disculpe, me dice,
A veces sale desde las entrañas, dice cosas, pero continúen, hermanos. Y sí que ocurrió. El tiempo faltaría para testificar del grande poder de Dios. Muchos hermanos, no muchos, pocos, porque estoy poco tiempo aquí en la IEVI Norte, podrían testificar, y mis hermanos testifiquen y vivan una vida gloriosa, porque el Señor nos trajo para eso. Hechos 1:8, ¿por qué nos dio el Espíritu Santo? ¿Para qué? El Consolador, ¿qué más? Y me seréis testigos. Grábense, hermanos, Hechos 1:8. Y dice, recibiréis poder, dice, y cuando hayas recibido el poder, la promesa del Padre, que es su Espíritu Santo, dice, me vas a ser testigos en Judea, Jerusalén, Samaria, hablando de mi casa, mi barrio, mi ciudad y hasta el fin del mundo. Yo no he viajado, pero la gente que he podido predicar está en otros países. Cuando conocí de Cristo, la palabra de Dios volaba, ardía y se daba la vuelta en mi cerebro. Leía en la mañana y durante el día que trabajaba mis tareas, la palabra de Dios volaba así. Yo me miraba en aquellos tiempos, 40 años en Cristo que estoy ya estoy viejita. En aquellos tiempos había muchas campañas aquí en Quito. Y yo me miraba en los estadios predicando, en la plaza de toros se daban las campañas de 8 días. Y yo me miraba ahí predicando. Pasó los años, dije, Señor, no así. Y hasta que hoy el Señor me permite. Ahora con la comunicación probablemente escuchen en algún lado. Y daré testimonio del poder grande de Dios. Y el tema de hoy es, el título mejor dicho, el pequeño poder. La portada estaba muy bonita, dijo, esa es una portada cósmica porque ve, el Señor abarca todo el universo. Entonces, aquí vemos que Pedro dice, estoy dormido, rude de la alegría, no le abre la puerta. Corriendo, le abre la puerta. Sí. Y el pobre Pedro sigue ahí. Ábrame la puerta antes de que le agarren otra vez, porque recuerde que el ángel le sacó de la cárcel y él estaba afuera ahí con el viento de noche. Ábrame la puerta, nada. Rode dice, no, estás loca. No, sí está Pedro ahí. Bueno, dice, entonces es su ángel. En definitiva, ya está muerto o va a morir. Por eso es su ángel o el ángel que le cuidaba a Pedro. Pero Pedro está en la cárcel. Eso se decían. Aunque oraban, no asimilaban la magnitud del milagro que Dios había hecho. Dios envió un ángel para sacarlo. Es como que hubiese sido, las películas nos permiten ver cosas de esas así, que de pronto todo se queda quieto y solo el personaje principal se mueve y todo. Aquí eso es no. El ángel le abre la puerta, Pedro sale, se viste, se abren las puertas, todos siguen durmiendo y por último le llega a la casa. Entonces, por último, Pedro sigue y por fin le abren la puerta. Este es el poder de la oración. Dice, hace suspirar el poder de Dios. Dios mío, grande es el Señor. Grande, 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 grande. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Grande es su poder. No hay límites para Él. Y la palabra de Dios dice, hay algo imposible para mí, dice Dios, que hace concebir a una virgen, que da de comer en el desierto maná, que abre el mar para que pasen por tierra seca, que cuando pidieron carne les dio codornices hasta que les salga por las orejas, por la queja que tenían contra su Dios que les sacó y los libertó. Querían volver atrás a su vida pasada. Este es nuestro Dios grande, 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 grande. En los estadios la gente grita, llora, se emociona y eso lo pasan día y noche en los deportes. ¿Por qué aquí el pueblo de Dios no dice Dios es grande? ¿Por qué tiene miedo de decir aleluya y decir santo, santo, santo?
santo en verdad eres, Señor. Tu trono, Señor, es para siempre. Cetro de equidad y de justicia es tu trono. Este es su Dios al que vino a verle, al que vino a escucharle y al que viene a adorarle. Y de quien va a testificar, porque para eso le dio el Espíritu Santo. El corazón del libro de Hechos dice: vas a recibir poder y cuando haya venido me seréis testigos, en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Creo que me voy a pasar un poquito el tiempo, voy a tratar de correr. Bueno, continuemos, retomemos la historia que dejamos en pausa ahí como las novelas nomás. ¿Qué pasó con la cirugía de mi sobrino? Entonces, a mi sobrina le recomendaron otro médico. Obviamente, frente a la realidad de que el chico, su hijo precioso, se quedaría postrado, un joven que está caminando muy bien, bello y hermoso, de pronto quedarse paralizado, con fundas por aquí para eliminar la orina, una colostomía por acá, se acabó su vida. ¿Qué pasaría con su novia, con sus estudios? Quedarse así. Por último, yo como madre diría incluso que el Señor lo llevara, pero mirarlo así toda una vida de 22 años hasta cuando el Señor lo permita vivir. Entonces buscó otro médico. Y este médico decía que es especialista en columnas, se reunió con un equipo de médicos nuevamente, con oncólogos, urólogos, médico general, proctólogo, el traumatólogo y el resto de especialidades más que eran necesarias para esa cirugía. Y por fin, el 8 de septiembre entró a cirugía en el Hospital Vos Andes. La madre hizo todo lo que tenía que hacer para conseguirse el costo de la cirugía. Estaba estipulado en 8,500. La madre tiene 4 hijos y es viuda. Es una viuda joven, quedó viuda con sus hijos. Ella tuvo que enfrentar sola, pero no estaba sola, el Señor estaba con ella. Y esta madre entró, duraron 12 horas. A las 12 de la noche sale la doctora para decirle que la cirugía se suspendió porque el tumor era demasiado grande, sangró demasiado y no podían sacarlo. Que quedarían en pausa, como les dejé hace un rato. En pausa y que estaría en terapia intensiva por 3 días y que después de 3 días volvería a continuar con esa cirugía. Y ahí vamos a ver como testimonio de esto que es verdad y fresquito, que es de hace menos de un mes. Tenemos una foto, la número 1, cuando sale de la primera cirugía y entra a terapia intensiva. Ayúdenme, por favor. Y ustedes me avisan si es que ya está ahí. Ya está. Sí, hay un breve video ahí, sí estamos viendo eso, en que el chico es sacado y puesto en terapia intensiva en el Hospital Vos Andes. Entonces, había que esperar hasta que se volviera a recuperar, pero el costo era el problema. Un día en terapia intensiva es muy caro. Dios que hace milagros, y que nosotros seguíamos orando, y yo pedí a algunas hermanas de aquí de la IEBI Norte que orásemos, y aquí tenemos a mi hermana Lolita, que es enfermera, ella entiende más de la magnitud de eso. Le pedí a otras hermanas que orasen, oraban en la matriz, oraban otros ministerios, no dejaban de orar, igual que en Hechos de los Apóstoles, se seguía orando y orando, orábamos y orábamos. Y antes de salir también del chico de la casa para entrar a esta cirugía, toda la familia nos reunimos para orar y llorábamos a voz en cuello, literalmente. Decíamos: Señor, lo teníamos ahí en medio, decíamos: Señor, es un chico de 22 años. Si supiéramos que va a quedar bien sería, o quizás incluso que le amputen un pie o algo, pero él iba a quedar paralizado y con la colostomía y con sondas y todos. Eso a la muerte, había que sacarle el tumor. Porque el título de esta prédica era el poder, no, es al revés, yo dije mal, el pequeño poder más grande del mundo. Y así es el poder de la oración. De modo que ya lo sacaron, ahí vieron un video pequeñito de que cómo le continúan, pero le dijeron
tendrían que hacer la segunda cirugía, pero tendrían que abrirle la parte, si le abrieron la parte posterior, ahora sería la parte delantera, porque había algo que le sostenía ese tumor. Y así entró nuevamente el 11 de septiembre para la cirugía. ¿Qué creen que pasó? La cirugía fue un milagro, un milagro. Le sacaron el tumor, todos sus nervios quedaron intactos, perfectos. Nuevamente, ahí sí me ayuda la foto 2 y 3. ¿Tienen ahí una foto? No hay la foto, ya mismo nos van a poner. ¿Cómo se le ve? Acostadito y está con todo eso. Nuevamente entró a terapia intensiva y el 16 de septiembre le dieron el alta. Y esta es la foto de ahí, es la última. Bueno, pues diga aleluya, aleluya, grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Cuando usted dice grande es el Señor, el infierno tiembla y usted tiene victoria. Glorifique al Señor, porque para eso nos dio su Espíritu, para ser testigos de su amor y su poder. Pero en ese lapso que no le cuadro muy bien las fechas, fue el concierto de Juan Carlos Alvarado y fuimos al concierto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es cierto. Ya, y entonces ahí nos gozamos y todo, y el Bozán está al lado. Mi sobrina había comprado las entradas con anticipación y ella estuvo ahí alabando al Señor, aunque su hijo estuvo en terapia intensiva al lado. Ella ama al Señor, ella adora y Dios responde, porque para la mujer que está viuda dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es tu nombre, nunca te dirán desamparada, porque tu marido es tu hacedor. Esta mujer viuda no es ni avergonzada ni abandonada, su padre, su esposo, su salvador, honró su fe. Y recordamos una vez más, este es el pequeño poder más grande del mundo, la oración. Vamos a estar dejando que el Espíritu Santo le haga recordar los inmensos milagros que ha hecho en usted, porque el milagro más grande es tener una salvación tan grande. Este es un milagro glorioso, poderoso, fresquito y de muchos que hay. Pero no hay milagro más grande cuando se predica la palabra de Dios. En otra ocasión tuve que orar por mi cuñado hace un año y más. Él falleció ¿con quién? ¿Con el COVID o con el COVID? Con una de las dos cosas. Y yo fui a orar ese día y viajé a Cuenca con mi familia y oramos. Y ocurrió un milagro poderoso, la salvación de él, porque él se arrepintió. Él recibió a Cristo, él se puso de acuerdo, pidió perdón a sus familiares, a su esposa. Él con paz en el corazón se fue con el Señor. Yo les digo, mis niños queridos, prediquemos la palabra de Dios, porque no hay milagro más grande que una salvación. Porque ¿de qué serviría si estamos sanos y sin Cristo? Es mejor partir en el Señor y estar con Él antes que no haber alcanzado una salvación. Dejemos que el Espíritu Santo les recuerde y agradezca a usted la inmensidad de los milagros que ha hecho en su vida. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia
Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende, pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Tomó mi lugar, tomó mi lugar. Abre hoy caminos donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Abre hoy caminos donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador, mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Tomó mi lugar, tomó mi lugar. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, aleluya, mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Padre, delante de ti está tu pueblo, Señor. No hay poder más grande, Señor, que tú nos has dado la oración. Por eso instaste, una y otra vez modelaste que había que orar para que no entrásemos en tentación. Señor, mira a tu pueblo delante de ti. Ovejas tuyas somos, ovejas de tu prado, Señor. Tú eres nuestro buen pastor que diste la vida por nosotros. Oro, Señor, para que tu pueblo, Señor, use la herramienta más poderosa que ha dado, Señor, la oración en el poder del Espíritu Santo. Orando en todo tiempo. Oramos, Señor, cuando cocinamos, cuando lavamos, cuando vamos en el bus. Oramos, Señor, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. Oramos, Señor, en el lugar secreto, distanciados de la gente. Y tu Espíritu Santo ministra y revela estas verdades. Te alabamos, Padre bueno.
Eres bueno, Señor, y no me cansaré de decir. Y tu pueblo dice que eres bueno, Señor. Que eres bueno, que te adoramos, que te damos gracias, que levantamos nuestra oración en gratitud por una salvación tan grande, que teniendo este tesoro tan grande en vasos de barro, tu Espíritu Santo en nosotros, Señor Dios, el cual nos guía, el cual nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras necesidades, el cual nos consuela. Oh Espíritu Santo, Señor, a veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo mismo nos ayuda. A veces ni siquiera tenemos palabras porque el dolor es demasiado grande. Entonces solo hay lágrimas. Y no son lágrimas en vano, es tu Espíritu Santo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Te adoramos, Padre bueno, te adoramos con todo el corazón. Y también nos comprometemos a conocerte cada día a través de tu palabra. Y al escucharte y al mirarte en tu palabra, las palabras casi ya no existen. Porque no nos acercamos, Señor, a ti solamente para pedirte, dame esto, dame aquello. Sino nos acercamos para decirte, Padre, muchas gracias por una salvación tan grande. Muchas gracias por tu fidelidad. Muchas gracias por tu provisión. Porque dice en tu palabra que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Que no nos asustemos, Señor Dios, de todo lo que viene, pues tú lo transformarás en bien. Así lo dijo el apóstol Pablo. Que tú lo transformas en bien, las cosas más terribles como este testimonio que ha sido para la gloria de tu nombre. Porque todo lo que hacemos es para honrar tu santo nombre. Y te damos gracias, Señor Jesucristo, que mientras Pedro estaba, el verso 5 de Hechos, finalizamos, guarden su corazón, que mientras Pedro estaba preso, el verso 5, guarden su corazón, del capítulo 12 dice, mientras Pedro permanecía bajo custodia en la cárcel, en la iglesia, se oraba sin cesar a Dios.